En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Hoy programa especial desde las 7 de la mañana. Estamos aquí contándoles cómo está el mundo, qué está pasando, qué es lo que estamos viendo. Muy importante en esa última hora. Kallas, el alto representante de la Comisión Europea, dice que tenemos una gran oportunidad si Irán está dispuesta a negociar, está dispuesta a hablar. La verdad es que de momento los mercados están en tensión, pero no hay pánico vendedor y no hay rebote importante del llamado índice del miedo, del VIX de volatilidad. No, la reacción está siendo muy tibia en todos los activos, en el euro dólar, en el dólar frente al yen, en el petróleo sí hubo un subidón rápido, pero luego las cosas se calmaron y a las bolsas tenemos movimientos en matas muy estrechas. La verdad es que los ahorradores se están manteniendo invertidos. El índice VIX de volatilidad ha recortado incluso un 2,87%, para que vean cuál es la reacción de los mercados. Bueno, vamos a abrir teléfonos para que ustedes nos digan qué opinan, qué les parece, si se van a mantener invertidos, si están aprovechando para tomar más posiciones, dónde están comprando más, si en petróleo, si en aerolíneas, si quizás en sector defensa o en valores menos ligados al ciclo económico. Lo vamos a hacer. Ya saben que tienen el teléfono 915 33 18 51. Tienen también nuestro canal de YouTube, ahí están viendo esas últimas horas, lo que está pasando, las últimas declaraciones, noticias, interpretaciones, y bueno, nos va a ayudar en los próximos minutos Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días, encantado de estar contigo. ¿Sorprendido por la reacción tibia de todos los activos? Sí, la verdad es que muy sorprendido por esta reacción donde, pues bueno, prácticamente podríamos decir que es un lunes más, ¿no? Un lunes normal. Pero sí es cierto que, bueno, se respira un aire muy, muy tenso, porque yo creo que estamos en ese punto en el que o todo se va al traste, todo se derrumba y ocurre algo que nadie desee, ¿no? Que a alguien se le escape el control total de la situación, o que finalmente acabe en prácticamente nada, ¿no? En términos, podríamos hablar de la bolsa o los términos económicos. Por tanto, yo creo que estamos justo en ese punto intermedio donde cualquier cosa puede pasar. Y yo creo que es un poco el termómetro que nos está mostrando el mercado, ¿no? Este fin de semana, pues bueno, después de todo lo ocurrido, parece ser que todo quedó en una operación puntual, donde había un objetivo muy claro. Esto los mercados pues lo están viendo de una forma, en cierta medida, ligeramente positiva. No estamos viendo un gran impacto, pero vamos a ver cuál es la respuesta de Irán, porque claro, si esto desemboca en un conflicto mucho mayor, aquí las repercusiones a todos los niveles podrían ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces yo creo que estamos justo en el filo de la navaja y que cualquier cosa podría ocurrir, así que hay que tener, yo creo que muchísima precaución para las próximas horas y los próximos días. Kallas, desde la Unión Europea, dice que todos están de acuerdo en que Irán debe negociar, que Europa siempre está y estará a favor de utilizar la diplomacia con tal de que la escalada no sea mayor e incluso iniciar una desescalada. Oye, mírame, petróleo, oro, euro, dólar y el dólar frente a otras divisas como el yen. ¿Ahí qué te dicen las pantallas? Bueno, en primer lugar, el petróleo sí es cierto que bueno, que al arranque de la sesión de madrugada pues ha tenido ese gap alcista, ¿no? Que todos pues bueno, prácticamente se esperaban, que ha sido muchísimo de lo esperado. De hecho, estábamos ya estas últimas jornadas, ¿no? Marcando niveles de los 79, 80 dólares aproximadamente en la referencia del West Texas, y estamos viendo cómo a lo largo de la jornada, según van pasando las horas, parece que estamos viendo ligeras caídas en los precios del petróleo, ¿no? Por tanto, es una indicación de que, bueno, de que al final el mercado parece que está entendiendo que la situación está, pues, en cierta medida en pausa, o que no es tan grave como se podría esperar, ¿no? De momento estamos viendo recortes, y sí es verdad que a nivel técnico los precios del petróleo nos están indicando que ya estábamos en niveles importantes de sobrecompra.
sobrecompra, ¿no? Por tanto, podríamos tener incluso alguna corrección mayor a lo largo de la semana. Todo dependerá un poco, ¿no?, de la reacción de Irán y bueno, si se termina de encauzar las negociaciones, como se estaba comentando, y volver a niveles aproximados de los $71. Ahora bien, yo sí creo que debido a toda esta tensión va a ser difícil volver a ver los precios del petróleo otra vez a niveles de los 65, de los $60, como veníamos viendo semanas atrás, ¿no?, en esos mínimos que llegamos a ver incluso la zona de los 56, $57. Por tanto, yo creo que nos vamos a mover en ese rango entre los 78 y los $70 aproximadamente. Luego, en términos del dólar, sí es cierto que hoy estamos viendo también cierto repunte en el índice del dólar frente a la principal cesta de las principales divisas a nivel global, pero bueno, en principio parece que la tendencia no ha cambiado. Seguimos observando cómo el dólar se sigue debilitando, ha llegado ya a esos mínimos de los $97, $96. Parece que este pequeño repunte puede dar cierta revalorización de nuevo a niveles de los 99 y los 100, pero de momento la secuencia que observamos a nivel técnico no ha cambiado. Seguimos pensando en que el dólar se puede seguir debilitando, ¿no? Y luego ya si nos vamos a lo concreto, por ejemplo, las cotizaciones del euro dólar que se mantienen en ese entorno del euro 15, sí es cierto ahí que empezamos también a observar ciertas divergencias que nos podrían invitar a pensar que quizás esa fortaleza del dólar podría comenzar a darse, pero de momento la secuencia también sigue siendo una secuencia alcista en el caso del euro dólar y por tanto, volver a atacar la zona del 1.15 o incluso sobrepasar esos máximos anteriores que teníamos en la zona del 1.16 es de momento bastante factible. De hecho, la fortaleza en el propio mercado, el posicionamiento de los inversores en el euro dólar sigue siendo un posicionamiento alcista. Esto de momento no ha cambiado, por tanto, seguimos pensando en que el dólar de momento se puede seguir devaluando. ¿Okay? Y luego ya si por ejemplo nos vamos al oro, que también esperábamos, ¿no?, a lo mejor cierta reacción alcista, ¿no?, por esa incertidumbre y demás, vemos que está pasando todo lo contrario, ¿no?, ir recortando un 0,50%. Tiene una barrera, yo creo, de resistencia muy importante que veremos si la supera o no en el corto plazo, en esa zona de los 3.440, 3.450 dólares por onza. Y luego más en el corto plazo, sí es cierto que nos está preocupando la posibilidad de que ese pequeño proceso alcista que venía dado desde prácticamente los 3.124 y que ha mantenido con ese movimiento al alza, ya esté a punto de agotarse y en caso de que rompiera por debajo de los 3.300, quizás las correcciones del oro podrían ser mayores, pero no estamos viendo en este momento un impacto significativo tampoco en las cotizaciones del oro como activo refugio, ¿no?, ante lo que pudiera ocurrir de cara al futuro. Hoy voy a seguir con los oyentes, pero me interesa también el VIX de volatilidad. No sé si nos puedes enseñar a través de las pantallas de YouTube el gráfico del VIX de volatilidad. Le llaman el índice del pánico, del miedo. Sí, exacto, lo tenemos en pantalla ahora mismo y estamos observando que más o menos estamos en niveles que ya hemos visto en jornadas anteriores, ¿no? Jornadas de las pasadas semanas cotizando en torno de los 20 puntos y en principio tampoco estamos viendo un impacto significativo en el VIX. Y es cierto que hemos arrancado con un pequeño gap alcista, ¿no?, con un crecimiento del 1,8% frente al cierre de la semana pasada, pero tampoco ha habido un incremento tampoco significativo. Por tanto, eso es un poco lo que hablábamos, ¿no? Parece que el mercado tampoco está teniendo demasiado en cuenta esta intervención por parte de Estados Unidos y que lo podría ser perfectamente, si no hubiéramos conocido esta noticia, podríamos pensar que es un lunes más. O sea, que no hay nada que realmente nos haga entrar en la preocupación que obviamente tenemos todos por lo ocurrido, ¿no? A nivel bursátil no estamos viendo un impacto significativo. Estoy viendo que la actividad del sector privado en Alemania ha aumentado el pasado mes de junio. Siguen datos macroeconómicos, sigue la agenda de los mercados muy pendientes de la macro esta semana. El índice compuesto de gestión de compras, el PMI de producción, se ha situado en 50,4 en el mes reportado, frente a los 48,5 de mayo, marcando su máximo en 3 meses. Bueno, los datos animan, sostienen, ¿no?, por lo que veo.
Bueno, sí, parece que la actividad manufacturera en Alemania se vuelve a revitalizar y sobre todo lo más importante de este dato es que entra en zona de expansión, ¿no? Todo lo que se conoce, todo lo que está por encima del nivel de 50 a nivel macroeconómico en este dato ya se considera expansión, es una mejora significativa con respecto al dato anterior y por tanto, pues bueno, da esperanzas y da alas a que pues obviamente se vaya produciendo esa recuperación, ¿no? Así que bueno, yo creo que es un buen dato. De hecho, hoy el DAX alemán es de los índices que menos caen en las bolsas europeas y por tanto pues bueno, además está también, podríamos hablar en términos del DAX, que está en una zona también muy interesante, ¿no? Después de las últimas correcciones que hizo, está marcándonos zonas de soporte que eran anteriores zonas de resistencia. Toda esa zona de los 23.300 puntos es una zona muy interesante y este dato macroeconómico, pues bueno, puede que le dé alas, sobre todo durante la sesión de hoy, ¿no? Si no vemos impactos importantes sobre la parte geopolítica. Voy a ir con los oyentes 609 22 47 16 91 5 33 18 51 y tienen también el canal de YouTube a su disposición, donde estamos viendo mucha preocupación por el petróleo, por el oro y por las nuevas correcciones. Mira, hay algunos de ellos que a través de ese canal de YouTube nos preguntan, ¿es momento de comprar ahora que el río está revuelto? ¿Es momento de ir aumentando cartera y aprovechar pues estos nervios y esta falta de visibilidad? Bueno, a ver, oportunidades yo creo que siempre hay, ¿no? En el mercado, y más que irnos a lo mejor a algunos sectores, ¿no? A nivel general, pues decir, oye, pues si la situación está muy tensa, vámonos a defensa o vámonos a energéticas o a petroleras. Eso podría estar bien, hay que analizarlo. De hecho, este fin de semana, ¿no? He podido analizar algunas compañías petroleras que pueden estar interesantes, pero a mí particularmente hay una empresa que me parece que está muy cerca también, por ejemplo, de las señales de compra, que está totalmente fuera de todo el entorno que estamos hablando, que en este caso sería Chipotle Mexican Grill, ¿no? Hizo una corrección importante en los últimos meses, parece que ahora de nuevo se está revitalizando, están entrando compras importantes y están en una zona ahora mismo clave para desarrollar un buen movimiento al alza, ¿no? Y luego, pues cambiando de sector radical también para nosotros, Berkshire Hathaway, que también ha hecho unas correcciones en las últimas semanas interesantes, también se está apoyando en zonas de resistencias anteriores y ahí también podría haber oportunidad, ¿no? Pues ahora mismo, más que hablar a lo mejor de sectores más genéricos, habría que, digamos, buscar aquellas oportunidades quizás que estén más en esa fase de momentum, en ese punto, digamos, más interesante de entrar, alejándonos un poco de todo el ruido que podemos estar viendo, ¿no? en las últimas jornadas. Muy bien. 15 minutos, llegamos a las 10, a las 9 en Canarias, esto es Radio Intereconomía y los oyentes son lo más importante, su voz, sus preocupaciones, sus carteras y sus decisiones de ahorro y de inversión, de compra o de venta. Voy a empezar dando paso a algunas de las preguntas a ver qué les preocupa, qué les inquieta. Nota de audio. Hola, buenos días, David, desde Almería. Quería preguntar para una posible entrada en Leonardo, a ver cómo lo ve en estos precios, o cree que podría bajar un poquito más. Entrar en defensa y dentro de defensa, Leonardo, demasiado tarde. Leonardo. A ver, nosotros consideramos que obviamente después de todas las noticias, ¿no? de la inversión en Europa en defensa, etcétera, etcétera, con todo lo que ha ocurrido, guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, creemos que las compañías europeas están muy sobrevaloradas, tanto Leonardo como un Rheinmetall, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que las compañías europeas ahora mismo de defensa ya es demasiado tarde. Yo creo que hay que esperar correcciones. Todavía no veo niveles correctivos importantes como para decir ahora quizás sea otra vez momento de entrar en estas compañías, pero como alternativa a esto quizás sí le pueda interesar alguna compañía de defensa norteamericana. Nosotros de hecho hemos hablado varias veces sobre esto, en el que comentábamos que veíamos una divergencia muy importante entre las compañías de defensa europea y las compañías de defensa norteamericanas. Por ejemplo, el caso de Lockheed Martin, mientras veíamos cómo las empresas europeas subían, Lockheed Martin se mantenía, digamos, en cierta lateralización o en
en ciertas zonas de soporte interesantes. Creemos que ahí en Lockheed Martin hay muy buenas posibilidades, sobre todo hay una zona de resistencia en los 490 que en caso de superar, también un poco al calor de las últimas noticias, podría ser interesante. Esos 490 como resistencia puede ser una zona yo creo que interesante para tomar posiciones alcistas. Y luego tenemos por ejemplo General Dynamics también, que en estos momentos pues está rompiendo su última zona de resistencia en la zona de los $278. Por tanto también ahí podríamos encontrar yo creo que muy buenas oportunidades para atacar los últimos máximos que marcaron, y hablamos de dos compañías que mantienen una tendencia alcista muy sana, ¿no? Por tanto, bueno, yo miraría un poquito más la parte de Estados Unidos en defensa más que Europa. La Agencia Internacional de la Energía va a convocar hoy una reunión de emergencia tras esos ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes. ¿Las petroleras pueden volar en las próximas horas? Bueno, parece ser que el impacto no está siendo tan importante como en principio podríamos esperar. De hecho, pues bueno, por ejemplo, nos vamos a Repsol y estamos viendo cómo hoy está teniendo una subida relativamente importante. Se está acercando a esa zona de los 13 euros, que es una zona de resistencia muy importante. Lo que sí podemos, yo creo que confirmar, es que las últimas correcciones que se han producido en las compañías petroleras van a terminar, porque seguramente los precios del petróleo se sigan manteniendo en esos niveles, ¿no?, que comentábamos al principio, $75, $80 aproximadamente. Esto va a beneficiar en el corto plazo a las petroleras, y por ejemplo compañías como Repsol están ya cerca de dar pues bueno señales de compra. Si nos vamos a otras compañías, yéndonos por ejemplo, saltando el charco, nos vamos por ejemplo a Chevron. En Estados Unidos vemos cómo mantenía también, ¿no?, una zona de lateralización con una zona de soporte muy importante cercano a esos $133, y hemos visto cómo en las dos últimas semanas pues está de nuevo también marcando importantes subidas, ¿no?, con 3 semanas consecutivas en subidas. Pues ahí también yo creo que podría haber alguna oportunidad. Luego también, por ejemplo, podríamos irnos por ejemplo a Shell, que hoy está también yo creo que subiendo con bastante fuerza. Y bueno, en principio la misma idea, ¿no? Venía de una estructura de lateralización y posiblemente pues bueno continúen las subidas hasta los niveles máximos anteriores. Por lo tanto, pues bueno, obviamente el sector de las petroleras yo creo que van a ser importantes en las próximas jornadas y semanas. Ya vienen haciéndolo bien en semanas anteriores, y no descartamos por supuesto que volvamos a ver máximos anteriores, ¿no?, o niveles de resistencia que vimos anteriormente. Mira, a través del canal de YouTube algunos de los oyentes dicen: ¿merece la pena ponerse bajista en algún valor o en algún sector, como un Santander bajista? Abrir posiciones cortas, ¿cómo lo verías en determinados activos? A ver, yo creo que no. Yo creo que no, porque de momento no se ha activado, digamos, esa alerta o ese pánico, o sea, podemos decir, ¿no?, esa alerta roja en determinados sectores que nos indiquen que posicionarse corto pues pueda ser una buena opción. Sí es cierto que nosotros, pues bueno, dentro de nuestros sistemas normalmente trabajamos también no solamente la parte de la sobreventa para buscar valores que estén baratos para comprarlo, sino también aquellos valores que están ya en niveles de sobrecompras extremas, ¿no? Y nos está, digamos, alertando a nivel de medio largo plazo que, por ejemplo, compañías como Microsoft, Oracle, Netflix están dando niveles de sobrecompra extrema. Quizás podamos ver ligeras correcciones en estas compañías tecnológicas. También estamos viendo, por ejemplo, como Philip Morris nos está dando también esos niveles de sobrecompra extrema. Estamos viendo también IBM, Intuit. Entonces, parece ser que el sector tecnológico está empezando ya a marcar, pues eso, ¿no?, después de las últimas subidas que hemos visto, está empezando a marcar ya niveles de sobrecompra extrema, y quizás ahí se podrían buscar puntualmente correcciones para posicionarse en corto. Ahora bien, no creo que el momento en el que estemos sea momento como para buscar posiciones cortas, porque no estamos viendo pánico, no estamos viendo fuertes caídas, lo comentábamos, ¿no?, el indicador de volatilidad no nos está diciendo de momento nada relevante. Estamos en una zona relativamente tranquila. Si entrara pánico, pues bueno, entonces habría que ver algunos sectores. Muy bien. 9:52, mensaje de cierre. O sea, a los oyentes, ¿qué decirles en una situación, viendo tu experiencia, la reacción, qué
qué hacer con esas posiciones, mantenerte invertido, sí, y no intentar hacer market timing, que decís vosotros, que es más fácil pillarte los dedos. Sí, exacto. O sea, yo creo que hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad. De momento no hay ningún indicador que nos diga que va a entrar una fase de pánico, pero bueno, sí, quizás a lo mejor hay que revisar toda la cartera, todos los activos que tengamos comprados, intentar ajustar niveles de stop loss por lo que pueda ocurrir, intentar reducir sobre todo los riesgos y la exposición que tengamos en mercado, y aquellas posiciones quizás que estén cerca de los objetivos que nos teníamos marcados, plantearnos quizás ya salidas en el corto plazo, ¿no? Por tanto, pues bueno, sobre todo calma, paciencia, tranquilidad. No creemos que se vaya a caer el mundo de la noche a la mañana, pero sí es cierto que, bueno, monitorizar de cerca las posiciones que tengamos y tomar decisiones pensando en que si ocurre algo pueda salir, digamos, de la forma más limpia posible. Y en el caso de que no ocurra nada, pues bueno, que mis posiciones puedan seguir desarrollándose, ¿no? Para esto, utilizar herramientas como los stop dinámicos, como los niveles de stop de beneficios, pues pueden protegernos ante posibles fluctuaciones que puedan perjudicar la cartera. Muy bien. Pero vamos, principalmente lo más importante, el mensaje más importante es paciencia, calma, tranquilidad, y veremos a ver cuáles son los próximos acontecimientos. Samuel, tú ayer contuviste la respiración, dijiste, menudo lunes nos espera de baile y de sufrimiento y de tensión, y luego has visto que no era para tanto, ¿o qué? Sí, la verdad es que ayer, yo los domingos no suelo trabajar nada, la verdad es que me lo tomo de descanso y de desconexión total de los mercados, pero ayer he de reconocer que por la tarde me tuve que sentar, mirar gráficos, ver un poco la situación por dónde iba a arrancar la semana, y bueno, pues estuve como 2 o 3 horas analizando gráficos para ver un poco cuál iba a ser el impacto. Finalmente esta mañana hemos llegado a la oficina, hemos visto que realmente no ha ocurrido gran cosa y que por tanto de momento se mantiene la calma, pero sí es cierto que estamos en alerta porque bueno, pues cualquier cosa ahora mismo podría ocurrir. Muy bien, pues Samuel Plaza desde JFD Brokers España, gracias, ánimo y que vaya bien el resto del día. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima. Gracias.